Aplicaciones de la factorización. Una de ellas es simplificar, otra es multiplicar, dividir y calcular máximo común divisor en fracciones algebraicas. Simplificar fracciones algebraicas. Para poder simplificar fracciones algebraicas, debemos asegurarnos que el numerador y el denominador estén factorizados. Ejemplo. Simplificar la siguiente expresión. En esta fracción, en el numerador hay un binomio y en el denominador un monomio. No podemos realizar una simplificación porque en el numerador hay una resta y solo se puede simplificar cuando hay multiplicación. Por lo tanto, el binomio del numerador debemos factorizarlo. En este caso, podemos observar que existen factores comunes en el binomio. Para esto, ocuparemos el caso 1 de sacar el mayor factor común. Entre 8 y 12 podemos decir que es 4 el máximo común divisor. Entre a la cuarta y a la quinta es a la cuarta. Y entre b cubo y b cuadrado es b cuadrado. Recordemos que el máximo común divisor se obtiene descomponiendo en factores primos y escrito en notación de potencia. Y entre el 8 y el 12, el 8 lo podemos descomponer en 2 elevado a 3 y 12 en 2 elevado a 2 por 3. Y se escribe las bases comunes, que sería el 2 con el menor exponente. En el primero me queda 2 elevado a 3, en el segundo me queda 2 elevado a 2, por lo tanto queda 2 elevado a 2. Entre a la cuarta y a la quinta queda a la cuarta por tener el menor exponente, y entre b cubo y b cuadrado queda b cuadrado por tener el menor exponente. Entonces nos queda de la siguiente manera: 4a a la cuarta b cuadrado, que multiplica el paréntesis 2b menos 3a. Y en el denominador permanece igual. Pero ahora sí podemos simplificar, porque ahora en el numerador ya no hay un binomio, sino que hay una multiplicación de un monomio por un binomio. Podemos observar que el monomio del numerador con el monomio del denominador podemos simplificar el 4 y el 16 por 4, porque el 4 en el 4 cabe una vez y el 4 en el 16 cabe 4 veces. También podemos simplificar a la cuarta con a cuadrado, porque al dividir potencia de igual base, la base se conserva, que es a, y se restan los exponentes, que me quedaría 2. Por lo tanto, hasta el momento, en el numerador iría quedando a elevado a 2 y en el denominador iría quedando 4. Pero el b cuadrado y el b cuadrado también lo podemos simplificar, como los dos son iguales. B cuadrado partido por b cuadrado queda 1. Por lo tanto, lo que simplificamos quedó de la siguiente manera. Arriba quedó a cuadrado y abajo 4, y el binomio 2b menos 3a quedó exactamente igual. Ahí ha quedado simplificada la expresión. Simplifiquemos ahora la siguiente expresión. Observemos. Así como está, esta fracción no se puede simplificar, porque hay una suma en el numerador y una suma en el denominador. Recordemos que para simplificar deben estar factorizadas las expresiones. En el numerador podemos darnos cuenta que podemos sacar mayor factor común. En el denominador, si nos damos cuenta, no hay absolutamente nada común. Por lo tanto, no podemos factorizar el denominador. Solo lo haremos con el numerador. En el numerador, entre el 9 y el 12, 3 es el máximo común divisor. Y entre a cuadrado y a la quinta nos queda a cuadrado. Y entre b a la quinta y b nos queda b, quedándonos de la siguiente manera. Ahí queda factorizado. Recordemos que el común entre el 9 y el 12 era 3.
entre a cuadrado y a la quinta es a cuadrado. Y entre b a la quinta y b es b. Al multiplicar el monomio 3 a cuadrado b por el paréntesis, nos tiene que dar el binomio que estaba inicialmente en el numerador. Si observamos ahora bien, nos podemos percatar que en el numerador nos quedó factorizado un monomio por un binomio. Y el binomio es exactamente igual al binomio que está en el denominador. Por lo tanto, los podemos simplificar, quedándonos finalmente como resultado 3 a cuadrado b. Veamos el último ejemplo de una simplificación de una fracción. En el numerador tenemos una diferencia y en el denominador también. Por lo tanto, tal como está, no podemos simplificar. Debemos realizar previamente las factorizaciones. Si observamos el numerador, nos fijamos que en el paréntesis 2 más x y el otro es x más 2. Pero como la suma es conmutativa, significa que los dos paréntesis son exactamente iguales. Entonces en el numerador podemos ocupar el caso 2 de factorización, factor común polinomio, donde es x más 2, el que está entre paréntesis, y lo que nos quedaría sobrando sería p menos q. Y si observamos el denominador, en el denominador es común el 3, por lo tanto podemos ocupar el caso 1, sacar factor común, quedándonos de la siguiente manera. Ahí quedó escrito el numerador factorizado. Ahora factorizaremos el denominador, que es común el 3. Nos quedó ahí. Si observamos, el paréntesis p menos q del numerador es idéntico al p menos q del denominador. Ambos son factores, están multiplicando, por lo tanto los podemos simplificar, quedándonos finalmente la fracción en el numerador x más 2 y en el denominador 3. Por lo tanto me queda x más 2 tercios. Esta es una de las aplicaciones de la factorización. Nos sirve para simplificar fracciones cuando las fracciones son algebraicas. Previamente debemos factorizar y luego podemos simplificar. Una segunda aplicación de la factorización es poder realizar algunas multiplicaciones de fracciones algebraicas. Primero factorizamos, luego simplificamos y al final multiplicamos. Recordemos que siempre para multiplicar fracciones, antes de multiplicar, uno debe simplificar. Pero en este caso, como es algebraico, antes de simplificar, tendremos que factorizar. Observemos este ejemplo. Multiplicación de fracciones. Antes de realizar la multiplicación, debemos simplificar. Aparentemente aquí podríamos realizar en forma inmediata la simplificación del 7a con 14 a cuadrado, porque 7 en 7 cabe 1 y en 14 2, y el a cuadrado con el a. Perfectamente podríamos hacer eso, pero lo primero que vamos a realizar es realizar la factorización de este binomio, y este binomio que está aquí queda exactamente igual. No lo puedo factorizar, pero este sí. En este binomio nos damos cuenta que el factor común es x. Factoricemos entonces, quedándome de esa manera. Ahora, si nosotros observamos, me quedó este binomio en un producto de un monomio con un binomio. Pero este binomio es exactamente igual a este. Por lo tanto, vamos a poder simplificar este con este. Entonces, ahora lo vamos a realizar. 1 menos x lo simplifico con 1 menos x. O sea, cuando yo divido dos cosas que son exactamente iguales, ¿cierto? Y que sean distintos de 0, obviamente, me queda 1. Ahora puedo simplificar el 7 con el 14. 7 en 7, 1 y 7 en 14, 2. Entonces hasta el momento me va quedando 2 como resultado. Pero también puedo simplificar la letra a con a cuadrado, quedándome a como resultado. Por lo tanto, hasta el momento, el resultado como este y este es 1
este es 1 y este es 2, me va quedando 2, aquí me quedó una A y una X. Por lo tanto, el resultado es 2AX. Una tercera aplicación de la factorización es para dividir fracciones algebraicas. Veamos el ejemplo. Aquí tengo una división donde las dos fracciones hay expresiones algebraicas. Primero debemos recordar que para dividir fracciones, la primera la dejamos exactamente igual, la división la cambiamos a multiplicación e invertimos la segunda fracción, quedándonos así. Como se ha transformado en una multiplicación, ahora aplicamos que antes de multiplicar debemos simplificar, pero previo a la simplificación debemos factorizar. Y aquí nos percatamos que en este binomio es una diferencia de cuadrados, por lo tanto la podemos factorizar con el producto notable suma por diferencia. Aquí abajo podemos darnos cuenta que el 2 es un factor común. Podemos ocupar el caso 1, sacar factor común el 2. Y acá factor común el 5. Realicemos entonces las factorizaciones, quedándonos así. Ahora, antes de realizar la multiplicación, podemos simplificar. Por ejemplo, este x más y con este x más y son exactamente iguales. Entonces, al simplificarlos me queda 1. Y este x menos y con este x menos y de acá son exactamente iguales. Por lo tanto, al simplificarlos me queda 1. Y si miramos los denominadores, ahora los números, porque en las partes literales ya nos dimos cuenta que el resultado sería 1. El 2 multiplicado con el 5 da 10. Pero arriba está el 10 en el numerador. 10 partido por 10 da 1. Por lo tanto, el resultado de realizar la simplificación me va a dar 1. Este lo simplifico con este y me queda 1. Este lo simplifico con este y me queda 1. Por lo tanto, eso significa que ya no me va quedando en el numerador solamente el 10 y abajo el 2 por 5. Y 2 por 5 es 10. Por lo tanto, significa que 2 por 5 es 10, significa que 10 partido por 10 me va a dar finalmente un entero que es el resultado. Ahí está. Otra aplicación de la factorización es determinar el máximo común divisor entre expresiones algebraicas. Debemos recordar que cuando tenemos descompuesto en factores primos y escrito como potencia, el máximo común divisor corresponde solo a las bases comunes con el menor exponente. Observemos este ejemplo. Vamos a encontrar el máximo común divisor entre dos expresiones. La primera es a a la quinta b al cubo c y la otra es a cuadrado b a la cuarta d. Si observamos aquí, primero que las únicas comunes son la base a y la base b. C y d no son comunes. Por lo tanto, el máximo común divisor va a tener como base a la letra a y a la letra b. Pero cada una de ellas con el menor exponente, por lo tanto a va a quedar a elevado a 2 y b va a quedar b elevado a 3. Entonces, a cuadrado b cubo sería el máximo común divisor entre estas dos expresiones, o el mayor factor común. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor entre esta expresión 2ac más 2bc y esta otra que es 4 al cuadrado más 4ab. Lo primero que debemos hacer antes de poder realizar cuál es el máximo común divisor, debemos realizar la factorización de cada uno de estos binomios. Entonces, en este primer binomio es común el 2 y la letra c. Y en el segundo es el 4 y la letra a. Queda factorizado así entonces, 2c, factor común, y paréntesis a más b. Y en el segundo nos quedaría 4a como factor común, y a más b, ¿cierto?, queda entre paréntesis. Pero si observamos ahora estas dos expresiones, podemos ver que el máximo común divisor, primero entre los números entre el 2 y el 4, el máximo común divisor sería el 2, porque el 2 divide al 2 y al 4, y es el máximo común divisor entre los dos.
C no es común, por lo tanto, ni A tampoco. Por lo tanto, no son divisores comunes. Pero sí es el paréntesis A más B. Por lo tanto, el factor común o el máximo común divisor entre estas dos expresiones corresponde a 2 y el paréntesis A más B.